primera vez que transmitíamos en vivo, así que vamos a ver. Saliendo bárbaro, Re lindo, re lindo. Estamos teniendo picos, estamos analizando los picos de cada charla y venimos re bien. Después les cuento eso. Súper. Buenísimo. Súper. Buenísimo. Consulta, yo para transmitir... Antes de empezar, que me lo nombró Silvana. Ahí estamos en vivo, ya estamos. Genial. Bueno, buenas tardes. Iniciamos con la siguiente charla. Bueno, ¿comenzamos o...? Bueno, sí. Sí, Nico, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Nicolás Mellino, soy el subsecretario de Deportes y Entidades de Bien Público del municipio de Quilmes y me sumé al inicio de esta charla para saludar a los expositores y a los moderadores, tanto a Mauro como a Gabriel Aragón, a Karina Castiñola de la red TGD Padres TEA Quilmes y a nuestras profesoras de educación física del municipio, especialistas en la materia, la profe Silvana Moure y Natalia Correa. Simplemente desde mi lugar darles la bienvenida, decirles que en nuestro municipio van a encontrar un área de deportes trabajando profundamente en el desarrollo de la relación con el autismo y el deporte. Esto es un pedido de nuestra intendenta y ya venimos trabajando con el equipo de Karina y esperamos que ni bien pase en la época de pandemia, poner a trabajarnos de lleno en lo práctico que tiene que ver con esto. Así que muchas gracias, felicitaciones por estar y que disfruten de la charla. Entonces las moderadoras ahora dan paso a las charlas de cada una de los exponentes, ¿sí? Buenas tardes, bienvenidos a todos al primer foro virtual de educación física y deporte. Vamos a comenzar el quinto bloque, sería la cuarta charla sobre un tema más que importante, el autismo y la educación física. Primero me presento, mi nombre es Silvana Moure, profesora de educación física del municipio de Quilmes hace 27 años y de la modalidad de especial en escuelas de educación especial hace 20 años. A continuación voy a presentar a mi compañera Natalia Correa, profesora de educación física, psicóloga social, trabaja en el municipio de Quilmes en el área para personas con discapacidad hace 10 años y trabaja con personas con trastorno del espectro autista hace 15 años. Bienvenida, Nati. Bienvenidas, muchas gracias. Buenas tardes para todos. A continuación vamos a presentar a Gabriela Aragón, madre de una chica con trastorno del espectro autista, coordinadora de la red federal de TGD Padres TEA y coordinadora del Nodo Avellaneda. Perdón, Gabriela, tiene un varón. Bienvenida, Gabriela. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta, muy agradecida. A continuación presentamos a Karina Castañola, coordinadora de TGD Padres TEA Quilmes, Red Federal. Bienvenida, Karina. Gracias por cumplir con esas promesas que alguna vez se gestionaron en la primera reunión con la intendenta y con el señor Nicolás Mellino. Así que muchas gracias. Bueno. A continuación, entonces sí, vamos a dar paso al principal. Esta charla genera muchas inquietudes, si es desde el rol del profe de educación física, muchas veces nos genera incertidumbres, ya sea en el patio, en los clubes, en los espacios abiertos donde se dictan actividades físicas,
porque muchas veces no sabemos cómo manejarnos, no nos sentimos capacitados, no sentimos quizás que tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. Y por otro lado, también le genera a los padres de las personas con TEA una cierta incertidumbre de no saber a dónde llevar a su hijo a realizar actividad física o a elegir el lugar donde se sienta mejor, cómodo. Sabemos que estamos transitando una forma inclusiva, ¿sí? Una modalidad inclusiva de educación, así que mejor que nadie nos va a explicar el disertante, el señor licenciado Mauro D'Angelo Martínez, licenciado en psicomotricidad por la Universidad CAES de Buenos Aires, profesor de educación física, diplomado en autismo y síndrome de Asperger por la Universidad Católica Argentina, tiene un posgrado en estimulación temprana en bebés de riesgos, docente invitado en el curso internacional de autismo de la Universidad de Belgrano en Argentina y en la Universidad de Burgos, España. Ponente en diferentes cursos, congresos y universidades de Argentina y Latinoamérica. Actualmente es el director de Ludos, un espacio clínico, y es capacitador en autismo y trastorno del neurodesarrollo. Bienvenido, licenciado Mauro. ¿Ahí me están escuchando? Ahora sí, Ah, Mauro. perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Sil, Karina. La verdad es que para mí es un placer, Gabriela, Natalia también, Nicolás que se acaba de ir también. Bueno, es un placer poder participar, ser invitado a formar parte de este foro virtual de educación física y deporte, así que bueno, intentaremos en este camino, en esta hora que vamos a tener de ponencia, poder transitar algunas inquietudes que a veces surgen desde la educación física y que me parece que sería buena repasarlas. Así que gracias y cuando quieran me dicen y comienzo. Cuando quieras, Mauro. Silvana tiene el micrófono apagado, así que cuando quieras. Listo, empezamos. Antes de empezar, me gustaría siempre lo que uno intenta en un curso es acaparar la atención. ¿Por qué? Porque principalmente lo que tenemos que hacer es focalizarla. Entonces yo propongo un jueguito muy sencillo donde les voy a poner una imagen y ustedes tienen que descifrar qué película es la que está en la imagen, ¿sí? Vamos a hacer el primer intento. Esta es fácil, a ver si alguien la adivina, rápido. Los que están calculo que los que están viendo por YouTube lo pueden poner ahí en el chat. Buscando a Nemo, claramente. Buscando a Nemo, muy bien. Y esta que puede ser un poco más difícil, pero también sencilla. Ahí tenemos Las tortugas ninja. Las tortugas ninja. Las tortugas ninja. Tengo varones en casa. Ah, totalmente. Esto que uno hace, que es acaparar la atención, de hecho creo que con esto lo hemos obtenido, nadie esperaba hacer este jueguito previamente, es lo que hace que justamente nosotros tengamos la posibilidad muchas veces de empezar a interactuar con las personas con autismo, como motivándolos, acaparando su atención, y a partir de ahí empezar a gestar una motivación que haga que se genere un aprendizaje que lo iremos recorriendo, que sea significativo en la vida de esta persona, porque después vamos a ver en una pirámide del desarrollo cómo impacta este aprendizaje a lo largo de todo el desarrollo de esta persona, sobre todo en estos primeros años de 0 a 6, ¿no? Primero, definir qué es el autismo. La definición que uno puede encontrar en un libro, básicamente se puede resumir en esto, que es que el autismo se caracteriza por presentar dificultades en varias áreas, entre ellas lo que es la interacción social, la comunicación, interés restringido de conductas, y está asociado en algunos casos a un trastorno del lenguaje, compromiso cognitivo, disfunciones sensoriales y trastornos psicomotores, entre otros. Esta es una definición que uno puede encontrar en un libro. Cuando nosotros vamos a la bibliografía de autismo, esta es una definición que encontramos. Pero también tenemos que pensar un poco en qué no es el autismo. Porque a nosotros como docentes no nos sirve tanto esa definición del libro. Lo que más nos va a ser significante es saber cómo, de alguna manera, puedo ayudarlo. Pero para eso tenemos que saber qué no es el autismo. El autismo, por ejemplo,
no es aquellas personas que viven en su propio mundo, como a veces uno escucha o ha leído, en relación a que a veces nosotros pensamos que estas personas están aisladas y porque están aisladas justamente no se interactúan, no se relacionan y bueno, básicamente ese es su proceso en esta vida. Nada que ver con esta idea, sino todo lo contrario. Tienen muchas habilidades que tienen que desarrollarlas porque no procesan la información como nosotros pensamos o las procesamos, y muchas veces también las intenciones que nosotros tenemos para con las personas, ellos no las pueden descifrar. Entonces es muy complejo pararse en un lugar tan simplista de decir, viven en su mundo, entonces que él siga en ese lugar. No, tenemos que empezar a generar puentes que justamente sirvan para que esta persona esté cada vez más incluida en las actividades. Entre ellas, las actividades lúdico-recreativas, deportivas y, ¿por qué no?, el patio de la escuela, que es un ente social muy importante también, como lo es el recreo. No son personas agresivas. Esto también es algo que una vez se escucha, sobre todo en el ámbito de la educación, de que son personas que agreden y no son personas agresivas. Siempre cuando nosotros tenemos un paciente de la clínica que tenemos que ir a una escuela para hacer una observación porque sucedió algún acontecimiento de este tipo, cuando uno hace un análisis de por qué lo hizo este chico, siempre encontramos un porqué. Y a veces ese porqué no encaja en la lógica que las personas alrededor logran descifrar. Por ejemplo, a veces nosotros no tenemos en cuenta las personas que rodean a este chico dentro de lo que es el aula, o que capaz que estaban jugando una mancha y nadie le avisó a este chico que la mancha es que te toquen, entonces cuando lo tocaron él reaccionó. Y esa reacción que tuvo, que pareciera ser agresiva, tiene un porqué. Y en realidad no es una agresión propiamente dicha, es una reacción hacia algo que no fue anticipado. No son personas raras, no son personas que básicamente están en la escuela y porque hablan raro o porque son muy buenos en alguna materia en especial o porque justamente no logran acceder a un aprendizaje académico significativo. No es que sean raros. Cada chico, como sabemos, tiene su proceso, tiene su manera de aprender y su lógica. Bueno, a las personas con autismo les pasa lo mismo. Nosotros, que estamos en la docencia, ustedes, los que están del otro lado, que se dedican mucho a la docencia, yo estoy más en el lado clínico, digo, pero quienes están abocados a la docencia puramente, tenemos que empezar a tomar estrategias para que estas personas, que a veces nosotros las podemos significar como raras, empecemos a cambiar esa lógica. Y que no entremos en ese patrón repetitivo de pensar que justamente por su diagnóstico no van a poder lograr tal o cual cosa. No, el diagnóstico es lo que nos da a nosotros la posibilidad de comprender a esa persona en cierto ámbito, pero no es un limitante. De hecho, tenemos muchísimos casos de pacientes que han pasado por consultorio y pacientes que han atravesado la escolaridad, que la han terminado y hoy están en procesos universitarios. Entonces, no es un limitante este diagnóstico en particular. Y no buscan aislarse de las personas, que también esto es algo que uno lo ve mucho y se repite mucho en lo que es la parte escolar de los recreos, ¿sí? No son personas que buscan aislarse. Por ende, también pensemos en la clase de educación física, cuando vemos a un chico que, por ejemplo, no está con su grupo o está más aislado de ese grupo o está dando vueltas por algún lugar que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la escena de esa clase. Bueno, en realidad eso muchas veces es una manera de poder comunicarnos de que aquello que estamos proponiendo quizás no es motivante o justamente necesitan una apoyatura que logre acaparar su atención, como lo primero que hicimos en estas primeras dos diapositivas, que justamente nos indicaron cómo nosotros tenemos que empezar a descifrar esa película. Eso fue acaparar la atención. Fue lo que yo hice para que todos los que están del otro lado digan, ¿qué va a pasar acá? Pensé que íbamos a hablar de autismo y me ponen a descifrar una película. Bueno, esto es lo que nosotros queremos con nuestros alumnos. Queremos que justamente seamos creativos, dinámicos, lúdicos, para que justamente estas personas que a veces se retiran de los espacios más concurridos empiecen a insertarse cada vez más. Pero tenemos que tener algunas cosas en cuenta que le iremos conversando. Con esta frase que el doctor Ángel Rivière fue un doctor en psicología que hizo muchísimo y escribió mucho por el autismo, creó un decálogo de 20 cosas que nos pediría una persona con autismo. Una de ellas es esta, ¿no? Ayúdame a comprender, organizar mi mundo y facilitarme que anticipe lo que va a suceder. Dame orden, estructura y no caos. ¿Qué quiere decir con esta frase del doctor Ángel Rivière? Que nosotros, mientras más logremos anticiparnos, estructurar
diagramar, planificar, mayor organización va a tener esta persona. El otro día en una charla ponía el ejemplo de que, por ejemplo, nosotros como profe de educación física no estamos, de alguna manera, capacitados para hacer, no sé, ¿qué te puedo decir? Pero diseñador gráfico, por ejemplo. Podemos tener el hobby, podemos tener quizás inquietudes, pero no nos formamos en la universidad para hacer diseño gráfico. E imaginemos que mañana vamos a la escuela y nos dicen, no, mira, tu lugar no va a ser el patio, vas a tener que venir a esta oficina a empezar a hacer toda la parte de archivo de la escuela. La verdad es que nos vamos a sentir incómodos. Nadie nos anticipó que teníamos que hacer esa tarea, nadie nos pidió que hagamos esa tarea con anticipación, nadie pudo prevenir básicamente nuestra reacción frente a esa situación. Entonces ahora nos sentimos en un lugar de caos. Lo mismo le pasa a los chicos cuando, por ejemplo, ingresan a una clase que no tiene una organización específica. Sabemos que trabajamos en escuelas donde surgen muchos emergentes, sabemos que trabajamos en escuelas donde hay muchas dinámicas, sabemos que hay escuelas que no podemos modificar estructuras, entonces físicas o edilicias, entonces tenemos que recurrir a nuestra creatividad para poder de alguna manera suplantar aquello que es un distractor por algo que sea mucho más convocante. Pero mientras tengamos esa lógica y ese eje, nos va a ir mucho mejor, porque vamos a lograr pensar cómo esa persona se siente. Y eso es lo que Ángel Rivière quería con estos 20 puntos del decálogo, que quien no lo conoce lo puede googlear y los va a encontrar. Vamos a hablar un poco de educación física y autismo específicamente. Me gustó lo anterior como para hacer una introducción, ¿no? Nosotros a veces uno habla de autismo como si fuese algo tan conocido y popular, y la realidad es que sí, hoy sabemos mucho más de autismo que hace muchos años atrás, pero justamente tenemos que hacer esa introducción. Para poner algunas estadísticas puntuales, recientemente el Centro de Investigación Estadística de Estados Unidos, que todos los años hace un relevamiento de cifras en cuanto a Estados Unidos, probablemente dicho, de cuántas personas podrían tener autismo en esa población. El año pasado hablaba de 1 en 59, 2019, 2020 habla de 1 en 54. Ustedes piensen que en el 2004 era 1 en 110, y en el año 85 era 1 en 5000. Es decir, no es que cada vez tenemos más chicos, la realidad es que cada vez tenemos mayor lógica de observación. Entonces el tamizaje que se produce, porque el conocimiento, justamente, hoy tenemos un montón de gente que sabe de autismo, ese tamizaje que se produce, que también la escuela es parte de ese tamizaje, porque ahí es donde muchas veces se descifran las primeras sospechas, son muy importantes en la edad de estos chicos. Y todos sabemos que una intervención temprana es justamente beneficiosa para esa persona a lo largo de su vida. La escuela es un proceso. Por otro lado, también pensar que es más frecuente en varones que en mujeres, eso también está bastante discutido, 3-1, 2-1, depende del autor, y que la lógica de que nosotros tengamos un diagnóstico y que las escuelas accedan al diagnóstico de uno de sus alumnos, no es justamente para poner una etiqueta. Simplemente lo que nos está diciendo ese diagnóstico es que esa persona, así como aquel que asiste a la escuela con una silla de ruedas necesita una rampa, esa persona necesita ciertas apoyaturas dentro del aula, esa persona necesita ciertas apoyaturas dentro del patio de la escuela, esa persona necesita ciertas apoyaturas dentro del recreo, porque lo que nosotros queremos lograr a futuro no es que esa persona sea un deportista de élite y que participe en los Juegos Olímpicos, o sí, no lo sabemos, pero no es el objetivo de la educación física en la escuela. Lo que sí queremos es que esa persona pase por los estadios escolares con aprendizajes significativos que quizás el día de mañana no nos demos cuenta porque no lo vamos a ver, pero sí vamos a ser parte de su vida en la que esa persona va a estar inserto en algún deporte o en alguna actividad lúdico-recreativa, de muchas de las que se proponen en el municipio de Quilmes y me consta en el campo del polideportivo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que esa persona que ingresa al círculo educativo, cuando termine ese círculo educativo, pueda estar disfrutando y compartiendo otros momentos. Y acá tenemos a Karina y bueno, a Gabriela, que son mamás y que justamente también han transitado y transitan al día de hoy muchas de estas dificultades, algunas más que otras, pero claramente que son dificultades que tenemos que empezar a dar respuesta, y bueno, esta es una buena oportunidad para empezar a involucrarnos un poco más. Sepamos que cuando nosotros hablamos de el cuerpo en movimiento, que es la premisa básicamente de la educación física, el movimiento, tenemos que tener en cuenta 3 factores. Por un lado, las praxias, que es el movimiento en sí, ¿sí? Es donde yo tengo información para poder producir ese movimiento.
el cuerpo, que vendría a ser de alguna manera el instrumento con el cual se produce ese movimiento, y la cognición, que es todo ese repertorio, que en psicomotricidad hablamos de repertorio psicomotor, pero cuando hablamos de educación física hablamos de un repertorio motriz, que nos va a dar información de saber qué tenemos que hacer, por qué lo tenemos que hacer. Estos tres factores que a veces no lo tenemos tan presentes son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque si yo en la clase de educación física hago que este chico deambule, esté dando vueltas y no presta atención a lo que tiene que hacer o no esté involucrado, ¿qué información va a tener en ese repertorio motriz a la hora de tener que resolver, por ejemplo, una situación puntual en la calle, en donde tenga que esquivar un objeto porque si no se lo choca? Entonces, a eso es lo que uno apunta a veces cuando vemos la importancia de la educación física en las personas con autismo. Estamos hablando de la escuela. Ni hablar cuando lo insertamos en un deporte. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. La importancia que tiene la educación física en la vida de estas personas. Así como lo tiene muchas otras materias dentro de la escuela o como la tienen muchas otras terapias. Pero la educación física en sí es fundamental. Nosotros vemos muchas personas que hoy en día en este proceso de confinamiento buscan todo el tiempo estar en movimiento. Vemos profesores de educación física dando clases virtuales, vemos personas que promueven actividades, todo virtual. Las personas con autismo también necesitan moverse, pero si en esa parte que es más la cognición no tiene información para saber cómo moverse, no sabemos qué hacer. Entonces, así tenemos que pensar cuando queremos enseñarle a una persona con autismo. ¿Qué le vamos a ofrecer? Obviamente, acá se va a jugar mucho la necesidad de apoyo. Ustedes saben que en el año 2013 cambió el DSM, que es el manual de diagnóstico a nivel mundial de enfermedades mentales, y entre lo que nosotros hablamos de autismo, antes hablábamos de alguna manera, no es una etiqueta, pero es una entidad que es TGD no especificado, TGD mejor dicho, y dentro de ellas estaba el que ustedes muchos conocen, que es el TGD no especificado. Hoy hablamos de TEA, trastorno del espectro autismo, y hablamos por necesidad de apoyos, mayor necesidad de apoyos, media necesidad de apoyos o poca necesidad de apoyos. Esta lógica de las necesidades de apoyos son fundamentales, porque si yo tengo un chico que, por ejemplo, no necesita muchos apoyos, por ejemplo, va a ser mucho más fácil y más fluida la actividad que voy a proponer. Y quizás puedo ir con desafíos más, de alguna manera, más complejos. En este concepto de lo simple a lo complejo, puedo avanzar con niveles más complejos. Cuando nosotros tenemos chicos que están con mayor necesidad de apoyos, es donde tenemos que poner mucho más hincapié, donde tenemos que hacer toda una evaluación previa, es decir, nosotros tenemos que evaluar es valorar. Entonces nosotros tenemos que valorar a nivel visual qué vamos a hacer con este chico. Y esa es la importancia a veces de tomarse un tiempo, salir un poco de la escena, poder observar a este chico en la escena y decir, ¿qué necesita? Pedir ayuda, hablar con en el caso que tenga un diagnóstico acreditado, pedir ayuda con los profesionales que lo estén tratando. Y en el caso que no conozcan, hay un montón de profesionales, me incluyo, hay un montón de profesionales que estamos dispuestos todo el tiempo a brindar algún tipo de dinámica de intercambio con los profesionales, con los padres, con los docentes. Nosotros no vamos a resolver las problemáticas propias del chico en la escuela. Lo que sí te vamos a promover es información para que vos la puedas resolver. Porque ahí es donde entra la lógica de pensar que es mi alumno. Y como es mi alumno, yo tengo que hacer algo por él. Porque la premisa como docente es que él aprenda. Entonces yo tengo que preocuparme para que él aprenda. Y la manera con la cual él aprende es esta. Tengo que aprenderla. Hoy hablaba mucho en Instagram de toda la necesidad de los agendas visuales, el uso de pictogramas. Y a veces no estamos tan familiarizados los profesores de educación física con el uso de pictogramas. O no sabemos bien cómo utilizarlo. Tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo porque es la manera con la cual él puede aprender mucho más. Y que justamente, soy reiterativo con esta palabra, tenga un aprendizaje significativo. Los apoyos son sumamente necesarios, así como también repensar el perfil de cada persona con autismo. Cuando hablamos de perfil de personas con autismo, no estamos hablando de algo estandarizado, donde decimos, a ver, el perfil de este chico es BJ1. No, estamos hablando de Juancito. Pero Juancito, ¿cómo aprende? De esta manera. Entonces tengo que pensar que Juancito necesita esto. Capaz que yo en mi escuela tengo 2 chicos o 3 chicos con un diagnóstico de autismo.
total, los que tienen chicos con autismo, bueno, en el caso Sil y Natalia tienen experiencia en esto, ¿no? Pero quienes han transitado la escuela y son docentes de hace ya unos buenos años, les voy a hacer una pregunta y creo que la pueden contestar ahí en el canal de YouTube. Quienes son docentes hace 20 años, me pueden decir claramente que los chicos que ustedes tenían en esa época no son los mismos de ahora. Ese es el objeto de estudio del profesor de educación física. Pero si yo les pregunto, ¿cuántas personas con discapacidad tenían en sus patios hace 20 años atrás? No son ni por cerca la cantidad de chicos que pueden llegar a tener la escuela hoy en día. Antes, no es que no se veía chicos con discapacidad en las escuelas. Había todo un sistema que justamente impedía que el chico se desarrolle dentro del ámbito educativo. Hoy, gracias a Dios, porque es gracias a Dios, y gracias al esfuerzo de educadores y de familias, y de profesionales que acompañamos, y de los gobiernos que básicamente apoyan, hoy tenemos una posibilidad de dar una vuelta a eso. Está pasando y va a seguir pasando. Es decir, quienes están ahora estudiando el profesorado de educación física, tienen que saber que estos alumnos van a ser sus alumnos el día de mañana. Entonces tenemos que saber qué hacer. No es algo que podemos decidir. No es que yo digo, bueno, uso un silbato o no uso un silbato. Tengo que saber si voy a trabajar con personas, si voy a estar involucrado, o va a tener un chico con autismo dentro de mi aula. Tengo que saber capaz que el silbato lo tengo que dejar de lado. Y eso no me hace menos profe. Eso me hace una persona que justamente está valorando a esa persona y por otro lado está afianzando un aprendizaje significativo. Yo sé que suena medio duro, pero es real. O sea, muchas veces estos chicos te dicen, me molesta el silbido de la profesora, o me molesta el silbato del profesor, o me molesta que hable fuerte. Vamos a hablar de eso en un ratito. 5 cosas que me parecen fundamentales, que me parece que tenemos que destacar. Primero, cuando nosotros tenemos una persona con autismo frente a nosotros, tenemos que ser predecibles. Es decir, tenemos que saber qué va a suceder y cómo va a suceder. Esa predecibilidad que uno tiene es lo que hace la diferencia. Porque, como les decía antes, si yo llego a un lugar y no sé qué va a pasar, lo más seguro es que yo no sepa qué tengo que hacer. Entonces, cuando yo soy predecible, bueno, ahora entiendo qué tengo que hacer. Manejar un lenguaje adecuado. Muchos chicos, y acá hablamos dentro del espectro, que es una cantidad infinita de perfiles, como habríamos hablado antes, dentro de ese espectro tenemos chicos que necesitan que nosotros bajemos la voz, hablemos más calmos, tengamos cierto orden auditivo en la sala, o en el patio, o en el recreo. Por otro lado, poder ponernos a la altura del chico. Tenemos que bajar y poder observarlo. Eso va a ser la diferencia. Eso también es un lenguaje adecuado. Tengo que tener en cuenta adaptaciones. Esto que hablaba del silbato. Si yo tengo que sacar de lado el silbato, buenísimo. Si voy a trabajar con este chico, por ejemplo, o la clase va a ser en el medio acuático, tengo que saber que justamente tengo que adaptar, o la posibilidad de adaptar el espacio a esa persona también. Diagramarlo, sectorizarlo, ver justamente si ese lugar tiene audio, quitarlo quizás, o bajarlo, que no se junte con la clase de aquagym, en el caso que se pueda. Muchos trabajan en escuelas privadas y tienen acceso a poder modificar estas dinámicas. Entiendo que las escuelas públicas no es tan sencillo, pero tenemos que tener en cuenta estas cosas. Ver, por ejemplo, en el vestuario, qué lugar va a tener este chico en el vestuario, dónde se va a sentar. Eso entra también con la predecibilidad. Yo soy predecible, hago las adaptaciones que tengo que hacer y mejor va a ser el pronóstico de este chico en mi clase. Ser concretos. Si voy a trabajar, por ejemplo, en estaciones, en el medio no puedo cambiar, así como quien dice la cosa, bueno, listo, estaciones no, mejor, vamos a hacer tal. Porque ese cambio, que para nosotros es un segundo y no nos molesta, justamente a ellos, como decía Ángel Rivier, los transforma en caos. Y ahí es cuando uno ve, por ejemplo, este chico que entra con conductas disruptivas. Puede o no tener algún tipo de agresión, o se empieza a autoagredir. Y decimos, ¿pero por qué se autoagrede? Porque justamente nadie le anticipó que no íbamos a tener un trabajo en estación como se había dicho. Después, un contexto oportuno. ¿Qué quiero decir con esto, con el contexto oportuno? El contexto oportuno es básicamente
pensemos en el patio de la escuela, ¿no? En la clase de educación física. Ahí se producen varias cosas. Primero, que nosotros tenemos a los chicos motivados. Es decir, ya tenemos de por sí una ventaja por sobre el resto. Segundo, el único limitante son esas 4 paredes que encierran el patio. Tercero, los chicos esperan con ansias la hora de educación física. Las personas con autismo también. Las personas con autismo también. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros tenemos en cuenta estas cosas, pero tenemos 32 chicos más. Entonces tenemos que pensar en que los 33 chicos puedan estar involucrados. Pero justamente es donde uno empieza a tener un poco el ojo de decir dónde voy a poner a este chico, con qué grupo lo empiezo a involucrar. Y esa es nuestra ventaja, poder conocer al resto de los chicos también. Es decir, esos 33 perfiles que yo tengo en la clase de educación física me van a bastar para ver cómo yo puedo diagramar y proyectar a lo largo de todo el año esta dinámica. Porque no pensemos que esto va a suceder de un minuto para el otro. Nosotros tenemos que pensar en tiempos muy cortos. No puedo, el chico, por ejemplo, está 40 minutos en la clase de educación física, media hora, 45 minutos, 1 hora. Yo no voy a pretender que el chico esté la hora con la atención perfecta, involucrado, motivado. Claramente, hay cosas que no les van a gustar, hay muchos chicos que no les gusta hacer básquet, fútbol, handball, vóley, y lo tiene que dar el profe. Buenísimo. No le gusta jugar en la mancha, no le gusta que lo toquen. Si sabemos que no le gusta que lo toquen, quizás en esa actividad puntual le damos otro rol. O al revés, buscamos una mancha que no sea de tocar, que tenga otra lógica, que quizás sea un objeto mediador el que toque a la persona. Y ni siquiera una pelota. Podemos poner una goma espuma, que sea mucho más tranquilo, bajo impacto. Esas pequeñas adaptaciones, que son concretas, son las que justamente hacen la diferencia. Y son las que nos van a dar a nosotros, como profesores, un beneficio plus que muchas veces tenemos estando en el patio, que es poder de alguna manera diagramar, porque estamos encerrados en 4 paredes. No tenemos unas estructuras como, por ejemplo, los bancos del aula, el pizarrón, las cartulinas, ¿no? Tenemos otros desafíos que quizás puede ser, como hablaba con Karina la otra vez, un parlante, quizás están ensayando para algún tipo de muestra de fin de año. Quizás tenemos que decirle, mira, en esta hora te pido que no ensayes porque ¿molesta? Claro que molesta, pero tenemos que priorizar el aprendizaje. Y más sobre todo, si yo voy a empezar con bajo tiempo, no pensemos todo esto para hacerlo en, como le decía antes, en 1 hora. No, 5 minutos. Empecemos con 3 minutos de buena atención, que el chico esté comprometido, que se logre afianzar ese aprendizaje. En esos 3 minutos, ¿lo logró? Quédate súper tranquilo que la semana que viene, o el jueves cuando vos lo intentes, o el viernes cuando tenga la segunda clase, ese chico va a rendir 4 minutos. Y la otra semana 5, 6, 10, 12. Cuando te quieras dar cuenta, terminaste el año con ese chico trabajando muy buenos 25 minutos. Vos me decís, bueno, pero no llegó a la hora. Yo te puedo asegurar que 25 minutos es un montonazo. Y si los logró tener, pero con buena atención y motivado, aprendió lo que no le enseñó a nadie. Entonces, eso es lo importante de a veces nosotros tener un recurso que de por sí ya es motivacional, la clase de educación física. Yo desarrollé este concepto AME, que en realidad tomé justamente de otras ideas, que son 3 factores a tener en cuenta. Primero, la atención. Si yo no tengo atención por parte de mis alumnos, ustedes lo saben como docentes, no voy a aprender nada. O sea, ¿qué chico aprende si no tiene la atención? Ninguno. ¿Puede estar motivado? Sí, puede estar motivado. Pero si no tiene buena atención, no aprende. Entonces yo tengo que ir por la atención. ¿Cómo la gano esa atención? Conociendo mucho más al chico. Por eso yo les hablaba al principio, en esa famosa frase, de tener en cuenta el perfil de cada persona. Ustedes saben muy bien que siempre tenemos una persona, vamos a ponerle Romina dentro de la clase, que es un 10. Tenemos a Javier, que es un 10. O sea, ambos son un 10 en educación física. ¿Por qué son un 10? Porque no solamente están motivados, sino porque le ponen muy buena atención a lo que hacen. Y justamente son chicos que después se interesan por el deporte. Pero también tenemos a Carlos y tenemos a Jimena, que no les interesa ni lo más mínimo la clase de educación física.
Entonces yo ahí empiezo a negociar. Y esos chicos son los que muchas veces son los últimos que eligen, son muchas veces también los que se notan que están más aislados del grupo y no tienen autismo, ¿eh? Chicos que tienen bajo interés por el deporte, les interesa otra cosa capaz. Les interesa la música, les interesa el arte, les interesa otra cosa. Jugar al ajedrez. Y vos decís, pero esto es una materia. Educación física es una materia. Entonces tiene que transitarla. Lo otro es opcional. Uno puede elegir ir a clases de música, si bien las escuelas a veces tienen, pero uno puede elegir. Educación física es una materia que le va a servir a esa persona a lo largo de su vida. Para la persona con autismo pasa lo mismo. Nosotros tenemos que priorizar que ese chico sostenga atención. Una vez que tengo la atención de este chico, vamos por la motivación. La motivación va a estar ajustada a las necesidades de esa actividad y los desafíos que tenga esa actividad para esa persona. Les repito, si yo hago una mancha, estamos hablando de niños pequeños, yo hago una mancha, y en esa mancha pelota, tac, le tiran la pelota. Este chico no entiende ni cómo tirarla, ni qué tiene que hacer una vez que le tocó la pelota, nadie le explicó nada. Lo más seguro es que a los 2 minutos lo tengas deambulando en una esquina. Y vos digas, ¿pero qué pasa? Si estamos todos acá jugando. Sí, estamos acá jugando, pero no tiene motivación en lo que se está haciendo. Es decir, no está comprendiendo qué está pasando. ¿Y quién puede estar motivado cuando no entiende lo que pasa? Nadie. Entonces tenemos que buscar que él se involucre. Por eso yo les hablaba de 3 minutos. 3 minutos. Empecemos con 3 minutos. Quizás no va a ser la motivación, no va a ser Disney, como a veces digo, no va a ser Disney. Pero va a ser algo que va a cambiar la lógica. Porque antes de estar deambulando, bueno, ya estuvo un poco más involucrado. Eso cambia la lógica. Y por último, tener éxito. Si esos 3 minutitos que voy a arrancar, que van a ser poquitos, tranquilos, esos 3 minutos, la cosa fue bien, es lo donde yo te digo, yo te puedo asegurar que la semana que viene pones 4 y va a funcionar. Ahora, siempre tengamos en cuenta lo que ese chico tiene dentro de su perfil. Y ese perfil lo van a construir ¿con quién? Con los papás. Ustedes como profes tienen acceso a hablar con los papás. Deben hacerlo. Entonces tienen que involucrarlos. Llamar Karina, Gaby, sus parejas, sus maridos, los padres de los chicos. Llamarlo. Les hago una pregunta, ¿qué es lo que más les gusta a sus hijos? Esto. Mirá, estoy pensando esto para hacer durante este año, va a ser básicamente esta la lógica. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Con cuántos chicos hacemos eso? Con poquitos. No hacemos con todos. Lo hacemos con pocos, pero esos poquitos que lo vamos a hacer son los que van a hacer justamente la diferencia. Les traje esta pirámide del desarrollo de Lázaro y Berruezo. Primero porque a mí me gusta pensar un poco en esto de los aportes de la educación física. Y por otro lado también, cuando uno desde la psicomotricidad o de la salud hablamos del trabajo interdisciplinario, tenemos en cuenta esto. Tenemos en cuenta la educación. Y tenemos en cuenta mucho la educación física. Fíjense, en este primer año, no sé si se ve la flechita en la pantalla. ¿Se ve? Karina, Gaby, ¿sí? Ahí está, se ve. Yo acá este primer año, que son justamente esos sistemas sensoriales que se tienen que afirmar, son la base para que este chico tenga un buen equilibrio, por ejemplo, y una coordinación dinámica general, que la coordinación dinámica general son las coordinaciones que involucran tanto movimientos gruesos como finos. Que tenga una conciencia lateral, que luego se va a afianzar allá por los 4 o 5 años. Que tenga una organización en ese esquema corporal también, que luego se va a ver reflejada en la organización espacial, allá llegando ya para los 6 años. Fíjense la importancia que tiene la educación física para este desarrollo. Obviamente, cuando nosotros pensamos en personas con un diagnóstico o una entidad clínica, vamos a tener en claro que no alcanza solamente con moverlo, incitarlo, motivarlo. No, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta y a veces son factores propios de la salud, que nos exceden claramente. Pero nuestro aporte es parte de todo esto. En un jardín de infantes, cuando vemos un chico que no asiste a las clases de educación física porque es molesto, porque no se involucra, todo esto que está acá
que no lo logra en el jardín, porque claramente no lo trabaja en un consultorio. Imagínense si potenciamos los dos. Si potenciamos el consultorio y la escuela. Excelente. Pero vamos un poco más. Pensemos en un primer grado. Fíjense, acá, desarrollo de los procesos superiores. Los autores acá nos indican primero de 6 a 12 años, es decir, una etapa también esencial y vital. Motricidad fina, capacidad de inhibición psicomotriz, todo para llegar a una conducta adaptativa. Esto que pasa acá no va a ser posible, sí, y esto no va a ser posible, no es algo que lo va a conseguir porque va a un consultorio, no va a ser posible sin el acompañamiento de la escuela. Porque ¿dónde generaliza el chico? Acá. ¿Dónde logra exponer todo aquello aprendido en sus años anteriores? Acá, en la escuela. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene la escuela y la importancia que tiene educación física? Yo en otra charla, el lunes, contaba de que muchas veces los chicos aprenden algo de educación física, pacientes, y van al consultorio y lo practican. Un rolido, o aprendió a saltar adentro del aro. Y uno tiene un aro ahí y el chico va y salta y dice, ¡qué grande! Mirá cómo está saltando. Y cuando le preguntas a la madre, che, ¿lo vi saltando? Ah, sí, están trabajando eso en la escuela. Excelente, excelente. Hay que involucrarse más y porque vale la pena, claramente, y porque además, cuando tenemos compromiso, estos chicos que a veces cuesta, claro que cuesta, es un desafío, pero tenemos que tomarlo. Así como nos preocupamos para que todos aprendan a picar una pelota, a tener un dominio lateral, a tener una coordinación, bueno, tenemos que preocuparnos porque esa persona que está dentro de la clase mía pueda aprender esto también. Quizá no lo va a aprender con la practicidad y la fluidez que lo aprende Carlos. No lo va a aprender así. Lo va a aprender de otra manera. Pero quédate tranquilo que ya existe un cambio. Ya se va ese año de tu clase con aprendizajes. Y eso no se lo quita a nadie. Eso no se lo quita a nadie. Mauro, discúlpame. Esto pasa generalmente cuando es tan interesante lo que estás diciendo, pero el tiempo vuela, así que te tengo que pedir que vayas cerrando los conceptos. Me quedan, te juro que me quedan 2 diapositivas y cierro. Bueno, vamos. Esta frase se las quiero dejar casi que para el final, ¿no? No importa que un niño aprenda despacio, importa que no dejemos de apoyarlo para que siga aprendiendo. Nosotros como docentes, si bajamos los brazos, si somos indiferentes a la realidad de estas personas dentro de la escuela, lo que vamos a lograr es que ese aprendizaje se encuentre obturado y no se produzca. Entonces ahí es donde no entra la lógica de decir el compromiso activo por parte del docente y el aprendizaje significativo por parte del alumno. Bueno, ahí está. Gracias a todos ahí por la atención. Yo les dejo, para seguir en contacto, el Instagram, que es el medio que más uso. Cualquier duda, consulta, como sé que estamos limitados con este tema de consultas, les dejo ahí para que alguno tenga una inquietud, me la haga llegar. Así que bueno, nada, gracias por todo. Bueno, maravilloso, Mauro, como siempre, muy claro. Te cuento así, hay muchísimos agradecimientos por YouTube. Te cuento algunos comentarios. Por ejemplo, Valeria, que el diagnóstico nos ayuda a poder buscar diferentes estrategias. Total. Rocío, que es importante fomentar en la sociedad la igualdad y promover la inclusión. Romina, es fundamental que los profes tengan conocimientos y estrategias necesarias. Gladys, que no todos los chicos con TEA manifiestan las mismas conductas o alteraciones, por eso es muy importante que el docente adapte estrategias. Y Laura, Romy y unos cuantos más dijeron algo que vos dijiste en la charla, que es muy importante la comunicación con los padres para lograr saber los intereses de cada uno de los chicos. Por otro lado, Gabriel nos dice, obviamente, que la inclusión es una política que solo hace crecer a las sociedades. Preguntas en realidad no hay comentarios y agradecimientos. Solamente un profe, Gastón, que dijo que los pictogramas son malas palabras en las escuelas de educación especial con líneas psicoanalistas. No sé si querés hacer algún comentario de eso. Mira, la realidad es que
entrar en ese debate o entrar en una discusión, entiendo la pregunta que va y adhiero, pero creo que si queremos mejorar, tenemos que dejar de lado las diferencias. Y afortunadamente, ¿saben quiénes son quienes les ponen un freno a esas personas que muchas veces obturan el acceso o la accesibilidad de apoyos a esas personas? Las familias. Cuando vos tenés una escuela, porque hoy, digo la vuelta, gracias a Dios tenemos organismos que nos dan la posibilidad de tener una voz, o a las familias le dan la posibilidad de tener una voz. Y pueden ir a hacer la denuncia pertinente, lo que sea, pero dejan asentado un antecedente. Y creo que es parte del cambio, o sea, las cosas no son fáciles y va a llevar un tiempo. Hablar de inclusión no fue de un día para el otro. Hablar de inclusión lleva muchos años y muchos actores que hoy vemos mucho en escena vienen trabajando hace muchísimos años. Entonces no es fácil hacer un cambio. Y entiendo que hay que ayornarse, pero si en ese ayornarnos nos negamos porque desconocemos o de alguna manera nos negamos porque no entra en esta ideología, ese es el problema. La ideología acá no juega. Acá lo que juega es la necesidad de cada niño dentro de la escuela. Y no es un mensaje demagógico, ni esto lo saben. Quienes están en la escuela saben muy bien que sus alumnos, muchos, no tienen ningún diagnóstico y llegan con otras carencias que tienen que hacerle frente. Y no tienen ningún diagnóstico. Y en eso también necesitamos darles esos apoyos. Las personas con autismo necesitan estos. Hay que dárselos, no hay otra. Bueno, te hace una pregunta Nati. Sí. Mauro, te pregunto porque como hay muchos docentes viendo esto en vivo, surge la inquietud por ahí de que vos hablabas de 3 minutos eficaces, ¿no? Sí. Para comenzar a trabajar. Y por ahí como docente surge la inquietud de qué se hace el resto del tiempo con ese nene, ¿no? Mirá, teniendo en cuenta que tengo 30 alumnos más, por ejemplo. Total. Primero, lo que uno tiene que tratar de desarrollar es trabajar con pocos materiales para que justamente la atención la tengan pocos materiales y no tenga una gran diversidad. Segundo, que esos 3 minutos nosotros podemos ir haciendo micropausas, ¿no? Y en eso de los micropausas está buena la pregunta porque me haces aclarar algo que está bueno. Cuando nosotros hablamos de micropausas, hablamos de cosas que le gusten hacer al chico. Y ahí sí vamos puntualmente a la persona con autismo. Y capaz que a esta persona con autismo le gusta, voy a poner un ejemplo, ¿no? Correr en un rincón y golpearse las orejas, por ejemplo. Y eso no está mal. Porque así como nosotros tenemos micropausas, que es el recreo o es comprarte algún chocolate en el kiosco, o comerte alguna fruta, o lo que sea. En el aula muchas veces la micropausa la hace el docente cuando le dice, bueno, Juan, si querés salir, dar una vuelta en el patio y volver. Esa es la micropausa que hace dentro del aula. En la clase de educación física funciona igual. A un rincón, vuelve, y cuando vuelve, o lo traigo yo, o lo convoco, otros 3 minutos, micropausa. Y después sí, capaz que lo dejo un ratito más, porque claramente yo tengo que tener una correlación con el resto de la clase. Pero tener en cuenta esto de las micropausas es importante. No vamos a dejar al chico que esté ahí 40 minutos autoestimulándose y funcionó bien 3 minutos, no. Pero vamos a ir tomando cada vez más ese tiempo de atención y dándoles micropausas que las necesita. Hay un video que no lo puedo mostrar por una cuestión de derechos de la persona y por otro lado también de la privacidad. Están las autorizaciones, pero no podemos transmitirlo a través de Zoom. Tengo un video de un paciente que deambula en el consultorio, deambula y se golpea. Cuando uno le da una orden, una estructura, ese chico se organiza y hace todo. ¿Y saben qué hace cuando termina de hacer esta actividad? Que uno la festeja, lo alza, le hace Disney al chico. Enseguida va corriendo a querer hacerlo de vuelta. Es decir, no necesita de su micropausa. Ahí tenemos que apuntar. A eso tenemos que ir. A que ese chico diga, quiero hacer más, quiero hacer esto, quiero estar acá. Bueno, ¿cuesta? Va a costar. Nadie dice que va a ser algo sencillo, pero mientras estemos en la vereda del intento, estamos bien, no hay problema. Tal cual. Bueno. Y te hago la última pregunta para sacarle inquietudes sobre todo a los profes, ¿no? Sí. Vos hablaste de anticipación, de ser predecibles. Sí. ¿Qué ocurre si, por más que uno se anticipe, sea predecible todo, el nene me presenta una conducta disruptiva, inadecuada, dentro de la clase? Lo que pasa es que, sí. ¿Qué tips o qué consejos
podrías dar vos para disminuir esa conducta o sacársela, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? Mirá, lo que pasa es que ahí jugás con otra lógica que es la del trabajo de la conducta propiamente dicho. Y ahí ya nos metemos en un papel muy terapéutico, que es lo que no quiero llevarlo al docente. Pero siempre es bueno, esto es simple, esto lo hacemos nosotros a diario, tener algún análisis de por qué pasó lo que pasó. Si yo logro descifrar el por qué pasó lo que pasó, quizás en ese momento voy a cometer un error al decir, bueno, ok, que se quede acá, que se tranquilice y después vuelva. Pero por lo menos ya sé lo que pasó. Capaz que lo que pasó fue que un compañero lo chocó, por ejemplo. Entonces yo hice todo perfecto, pero un compañero lo chocó. O un compañero le tocó el pelo, que es el hiperreactivo táctil o modulación sensorial fuerte a nivel táctil del pelo receptivo. Eso que sucedió, que vos no lo percibiste, es lo que hizo que aparezca esa conducta. Entonces yo se la puedo atribuir esa conducta a algo que yo no observé. Y ahí está el error de decir a veces, este chico se porta mal porque tiene autismo. En cambio, cuando yo logro hacer ese análisis en profundidad, de decir, pará, hizo esto porque un compañero, en ese momento voy a cometer el error, pero la semana que viene, cuando vuelva a hacer la actividad, voy a anticipar y voy a cuidar estas cosas. Y ahí es donde uno tiene que observar qué pasa. Si no pasó nada, era eso. Así opera los profesionales que trabajamos con autismo en lo que es el análisis de la conducta. La misma lógica, con otras herramientas, otra dinámica, pero es lo mismo. Uno, a medida que lo va viendo en sus pacientes en la clínica, lo tiene mucho más aceitado. Yo a veces voy a una escuela y no me hace falta estar ni 2 horas. Con 10 minutos, 15, 20 minutos ya te das cuenta que este chico presenta conducta por tal o cual cosa. Pero no le pido eso al docente. El docente a mí lo que me tiene que dar información muchas veces es, me pasó esto, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, eso es lo que me tiene que llegar. Entonces yo tengo que poder ir y darle algún tipo de respuesta a aquello que le sucedió. Como por ejemplo esto que vos marcás. Bueno, chicos, Mauro, tengo que ir cerrando. Sí, saludo y cerramos. Sí, porque tenemos la otra charla esperando. Mauro, la verdad que un placer enorme escucharte, sobre todo escucharte como profe de educación física. Nos hablaste a todos desde el llano, desde el patio, desde la canchita, desde la escuela, que es lo que creo que todos necesitábamos porque era una temática referida al autismo y la educación física. Creo que nos queda muchísimo, así que te comprometemos a más adelante a hacer una charla mucho más amplia y una jornada específicamente con el tema para no tener que ir cortando con otros tiempos y otras charlas. Así Excelente. que te esperamos en Quilmes cuando todo pase esto. Muchas gracias, Silvana, un placer. Muchas gracias, Nati. Lo mismo para Cari y para Gabriela. Muchísimas gracias a todos. Mauro, gracias y felicitaciones. Nico, Gracias a déjame ustedes. decir una cosa para la gente que está mirando por YouTube, que ahora subo donde pueden buscar información tanto en Padres TEA Quilmes, Red Federal, y en los deportes del municipio de Quilmes para personas con TEA. Buenísimo, Sil. Bueno, Saludos. muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos a todos.